amo. Dios amó tanto a la gente de este mundo que me entregó a mí, que soy su único hijo, para que todo el que crea en mí no muera, sino que tenga vida eterna. San Juan 3:16. Él vive. Mientras Jesús iba hacia Jerusalén, en el camino, reunió a sus 12 discípulos y les dijo: Como pueden ver, ahora vamos a Jerusalén, y a mí, el Hijo del Hombre, me entregarán a los sacerdotes principales y a los maestros de la ley. Ellos dirán que debo morir, y me entregarán a mis enemigos para que se burlen de mí, y para que me golpeen y me hagan morir en una cruz. Pero después de 3 días, resucitaré. Jesús comenzó a anunciar a sus discípulos lo que le iba a pasar. Yo, el Hijo del Hombre, voy a sufrir mucho. Seré rechazado por los líderes del pueblo, por los sacerdotes principales y por los maestros de la ley. Me van a matar, pero 3 días después, resucitaré. Él les dijo: Ha llegado el momento de que todos sepan de verdad quién es el Hijo del Hombre. Ustedes saben que el grano de trigo no produce nada, a menos que caiga en la tierra y muera. Y si muere, da una cosecha abundante. Si ustedes consideran que su vida es más importante que obedecerme, no tendrán vida eterna. Pero si consideran que su vida en este mundo no es importante y me obedecen, entonces tendrán vida eterna. We'll rise to Christ our King. Your name is victory. Cuando llevaron a Jesús ante Pilato, éste le preguntó: ¿Eres en verdad el rey de los judíos? Jesús respondió: Tú lo dices. Los sacerdotes principales y los líderes del país acusaban a Jesús delante de Pilato, pero Jesús no respondía nada. Pilato le preguntó: ¿No oyes todo lo que dicen contra ti? Y como Jesús no respondió nada, el gobernador se quedó muy asombrado. Durante la fiesta de la Pascua, el gobernador tenía la costumbre de poner en libertad a uno de los presos, el que el pueblo quisiera. En ese tiempo estaba encarcelado un bandido muy famoso, que se llamaba Barrabás. Pilato le preguntó a la gente que estaba allí: ¿A quién quieren ustedes que ponga en libertad? ¿A Barrabás o a Jesús, a quien llaman el Mesías? Pilato preguntó esto porque sabía que por envidia, los sacerdotes principales y los líderes acusaban a Jesús. Mientras Pilato estaba juzgando el caso, su esposa le mandó este mensaje: No te metas con ese hombre, porque es inocente. Por causa de él, anoche tuve un sueño horrible. Mientras tanto, los sacerdotes principales y los líderes convencieron a los que estaban allí para que pidieran la libertad de Barrabás y la muerte de Jesús. El gobernador volvió a preguntarle al pueblo: ¿A cuál de los dos quieren que ponga en libertad? Y todos respondieron: ¡A Barrabás! Entonces Pilato les dijo: ¿Y qué quieren que haga con Jesús, a quien llaman el Mesías? ¡Que muera en una cruz! Respondieron a coro. El gobernador les preguntó: Díganme, ¿qué mal ha hecho este hombre? Pero la multitud gritó con más fuerza: ¡Que muera en una cruz! Los soldados de Pilato llevaron a Jesús al patio del cuartel y llamaron al resto de la tropa. Allí desvistieron a Jesús y le pusieron un manto rojo. Le colocaron en la cabeza una corona hecha con ramas de espinos y le pusieron una vara en la mano derecha. Luego se arrodillaron ante él y en son de burla le decían: ¡Viva el rey de los judíos! Lo escupían y con la misma vara que le habían dado le pegaban en la cabeza. Your hands held through, your body bruised, your name blasphemed, your eyes on me, your tears of grief fall
falling to the ground. The Jewish king held mockingly. Eran las 9 de la mañana, cuando los soldados romanos clavaron a Jesús en la cruz. Luego hicieron un sorteo para ver quién de ellos se quedaría con su ropa. Además colocaron un letrero para explicar por qué lo habían clavado en la cruz. El letrero decía: el rey de los judíos. Junto a Jesús clavaron a 2 bandidos, uno a su derecha y el otro a su izquierda. La gente que pasaba por allí insultaba a Jesús y se burlaba de él, haciéndole muecas y diciéndole: ¡Hey! Tú dijiste que podías destruir el templo y construirlo de nuevo en 3 días. Si tienes tanto poder, sálvate a ti mismo. Baja de la cruz. También los sacerdotes principales y los maestros de la ley se burlaban de él y se decían entre sí: salvó a otros, pero no puede salvarse a sí mismo. Dice que es el Mesías, el rey de Israel. Pues que baje de la cruz y creeremos en él. Jesús es clavado en la cruz. The atmosphere is changing now, for the Spirit of the Lord is here. Los soldados se llevaron a Jesús para clavarlo en una cruz. En el camino detuvieron a un hombre llamado Simón y lo obligaron a llevar la cruz detrás de Jesús. Simón era del pueblo de Cirene y en ese momento volvía del campo. Muchas personas seguían a Jesús. Entre ellas había muchas mujeres que gritaban y lloraban de tristeza por él. Jesús se volvió y les dijo: mujeres de Jerusalén, no lloren por mí. Más bien, lloren por ustedes y por sus hijos. Porque llegará el momento en que la gente dirá: dichosas las mujeres que no pueden tener hijos. Dichosas las que nunca fueron madres ni tuvieron niños que alimentar. Esa gente deseará que una montaña les caiga encima y las mate. Porque si a mí, que no he hecho nada malo, me matan así, ¿qué no les pasará a los que hacen lo malo? Como a las 12 del día, el sol dejó de brillar y todo el país quedó en oscuridad hasta las 3 de la tarde. La cortina del templo se partió en 2, de arriba a abajo. Jesús gritó con fuerza y dijo: Padre, mi vida está en tus manos. Después de decir esto, murió. El capitán romano vio lo que había pasado, alabó a Dios y dijo: en verdad, este era un hombre bueno. Jesús sabía que ya había hecho todo lo que Dios le había ordenado. Por eso, y para que se cumpliera lo que dice la Biblia, dijo: tengo sed. Había allí un jarro lleno de vinagre. Entonces empaparon una esponja en el vinagre, lo ataron a una rama y le acercaron a la boca de Jesús. Él probó el vinagre y dijo: todo está cumplido. Luego inclinó su cabeza y murió. José compró entonces una sábana de tela muy fina y cara. Bajó a Jesús de la cruz, lo envolvió en la sábana y lo puso en una tumba. Hacía poco tiempo que José la había mandado construir en una gran roca. Luego tapó la entrada de la tumba con una piedra muy grande. Mientras tanto, María Magdalena y María, la madre de José, miraban dónde ponían el cuerpo de Jesús. Pilato les dijo: ustedes tienen soldados a su servicio. Vayan y protejan la tumba lo mejor que puedan. Entonces ellos fueron a la tumba y ataron la piedra que tapaba la entrada para que no se moviera. También dejaron allí a soldados para que vigilaran. Cuando entraron, vieron a un joven vestido con ropa blanca y larga, sentado al lado derecho de la tumba. Ellas se asustaron, pero el joven les dijo: no se asusten. Ustedes están buscando a Jesús, el de Nazaret, el que murió en la cruz. No está aquí. Ha resucitado. Vean el lugar donde habían puesto su cuerpo. Y ahora vayan y cuenten a sus discípulos y a Pedro que Jesús va a Galilea para llegar antes que ellos. Allí podrán verlo, tal como les dijo antes de morir. A miracle can happen now.
For the Spirit of the Lord is here. The evidence is all around that the Spirit of the Lord is here. Increase your presence, God. Increase your presence on our hearts. Where the Spirit of the Lord is, there is freedom, freedom. Where the Spirit of the Lord is, there is freedom, there is freedom. And I see the Lord releasing freedom to the captives right now. I see chains being broken in the name of Jesus. Oh, I see freedom being released right now here in this room. Chains of depression being broken off in the name of Jesus. Chains of oppression being broken off in the name of Jesus. Sickness being healed right now in the name of Jesus. He's releasing life, breakthrough in this room right now. The atmosphere is changing now. He's releasing a breaking in of life, a breaking in of life right now here in this room. Open up the heavens, God. Open up the heavens, God. Open up the heavens, yeah. El domingo, al amanecer, las mujeres fueron a la tumba de Jesús para llevar los perfumes que habían preparado. Cuando llegaron, vieron que la piedra que tapaba la entrada de la tumba ya no estaba en su lugar. Entonces entraron en la tumba, pero no encontraron el cuerpo de Jesús. Ellas no sabían qué hacer ni qué pensar. De pronto, dos hombres se pararon junto a ellas. Tenían ropa muy blanca y brillante. Las mujeres tuvieron tanto miedo que se inclinaron hasta tocar el suelo con su frente. Los hombres le dijeron: ¿Por qué buscan entre los muertos al que está vivo? ¿Recuerdan lo que Jesús, el Hijo del Hombre, les dijo cuando todavía estaba en la región de Galilea? Él les dijo que sería entregado a hombres malvados, que lo matarían en una cruz, pero que al tercer día iba a resucitar. Ellas recordaron esas palabras y salieron de aquel lugar. Cuando llegaron a donde estaban los 11 apóstoles y los otros discípulos, les contaron lo que había pasado, pero ellos no creyeron lo que ellas decían, porque les parecía una tontería. Entre las mujeres estaban María Magdalena, Juana y María, la madre del discípulo que se llamaba Santiago. Sin embargo, Pedro salió corriendo hacia la tumba. Al llegar, miró hacia adentro, pero solo vio las telas con que habían envuelto el cuerpo de Jesús. Entonces regresó a la casa, asombrado por lo que había pasado. Jesús le dijo: María. Ella se volvió y le dijo: Maestro. Jesús le dijo: No me detengas, pues todavía no he ido a reunirme con mi Padre, pero ve y dile a mis discípulos que voy a reunirme con Él, pues también es Padre de ustedes. Él es mi Dios y también es Dios de ustedes. María Magdalena fue y les dijo a los discípulos que había visto al Señor y les contó todo lo que Él había dicho. Entonces Jesús les dijo: No tengan miedo, corran a avisarle a mis discípulos para que vayan a Galilea, allí me verán. Christ is risen from the dead,
trampling over death by death. Come La mentira que contaron los soldados. Come and rise up from the grave. Christ is risen from the dead. We are one with him again. Las mujeres fueron a buscar a los discípulos. Mientras tanto, algunos de los soldados que cuidaban la tumba regresaron a la ciudad. Allí les contaron a los sacerdotes principales todo lo que había pasado. Entonces, los sacerdotes y los líderes del país decidieron pagarle mucho dinero a los soldados para que no dijeran lo que en verdad había sucedido. Les dijeron: Vayan y digan a la gente que los discípulos de Jesús vinieron por la noche, cuando ustedes estaban dormidos, y que se robaron el cuerpo de Jesús. Si el gobernador llega a saber esto, nosotros hablaremos con él, y a ustedes no se les culpará de nada. Los soldados aceptaron el dinero y le contaron a la gente lo que los sacerdotes principales les habían indicado. Esta misma mentira es la que se sigue contando entre los judíos hasta el momento de escribir esta historia. Pero él se acercó y les dijo: Dios me ha dado todo el poder para gobernar en todo el universo. Ustedes vayan y hagan más discípulos míos en todos los países de la tierra. Bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enséñenles a obedecer todo lo que yo les he enseñado. Yo estaré siempre con ustedes, hasta el fin del mundo. Jesús solo obedecía a Dios y siempre hacía lo bueno. Pero ustedes lo rechazaron y le pidieron a Pilato que dejara libre a un asesino. Fue así como mataron a Jesús, el único que podía darles vida eterna. Pero Dios ha hecho que Jesús resucite, y de eso nosotros somos testigos. I am the sweat from your brow, but you love me anyway. I am the nail in your wrist, but you love me anyway. I am Judas Iscariot, but you love me anyway. Sin embargo, Cristo resucitó. Esto nos enseña que también resucitarán los que murieron. Por el pecado de Adán, todos fuimos castigados con la muerte. Pero, gracias a Cristo, ahora podemos volver a vivir. Oh, Cristo, tu sangre derramada valió la pena. Y hoy se escucha la voz de una generación, que es el fruto de tu aflicción en la cruz.
el que crea en mí no muera, sino que tenga vida eterna.